saben las consecuencias. El gobernador de la provincia del Guaya y muchos gobernadores en la noche se trasladó al sitio con la fuerza pública. Conversó con las personas, que alrededor de 80 o 90 en el caso del puente del río Guayas, ¿no? Despejó la vía, porque el derecho constitucional al libre tránsito y a la libre movilidad es un derecho constitucional y no se lo puede en ningún momento perturbar ni alterar. Ese es el derecho de todos. Y se despejaron las vías, tanto aquí en Guayaquil, en el puente, como en la perimetral. En todo caso, es una paralización del transporte, ¿no? Sin cierre de carreteras. Hasta este momento es el reporte que hemos tenido y esperemos que esto se desarrolle. Pero el diálogo está para generar las compensaciones que deberían demandarse o que se demandan, pero también es importante que la mayoría del pueblo ecuatoriano, que al final es el afectado, los usuarios de los servicios, y luego la cadena de intermediación respecto a los productos que se transportan, con el diésel a través del transporte, no sufran una escalada de precios, que realmente eso sí va a impactar a todos los ecuatorianos. Vamos entonces, no, todavía no. No lo tenemos, estamos en contacto recién con nuestro invitado, mi querido Alcide. En todo caso, creo que el fin de los subsidios, por supuesto, dicen los entendidos, y hoy dice el Expreso, que hace manejable el déficit fiscal. Señores, este es el subsidio a la gasolina. La decisión fue que inmediatamente el Estado podía recuperar. Fíjese cómo es, mi querido Alcide. Si que se subía el IVA, no era inmediato. Fíjate cómo es. También es inmediato. No es inmediato. Pagas, y le voy a decir por qué. Tú lo pagas inmediato. No es inmediato. No es inmediato y le voy a decir por qué. Por la devolución. No solamente por la devolución. Escúchame una cosa. Ya. Primeramente que no es total porque tienes que devolver. Claro. Acuérdese cuando entrevistamos aquí cuánto por ciento se devuelve, sí, que le quede un 40% parte, al Estado. Sí. Pero esa medida, si se hubiera aprobado, tenía que haber ido al Congreso, pues no le iban a aprobar, pues. Entonces no le iban a aprobar, pues. Entonces, el gobierno dijo, no, señor. Aquí lo más directo es esto. Resolvemos un problema de un paradigma que nadie toca los subsidios, ¿sabes qué? Rupturamos ese paradigma. Recogemos la plata inmediatamente, 1.300 millones, evidentemente va directamente a la vena. Y por cierto, eso hace manejable los déficits que hasta este momento tenemos. Pero si se daban en la otra vía, le explico, lo que usted ha dicho, por la devolución, y no se lo iban a aprobar. Y entonces, ¿cómo respondía a los requerimientos no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino a la necesidad de tener recursos para cumplir con los gastos comprometidos hasta este fin de año, que son muy importantes, que tienen que ver con sueldos, salarios y todas estas cosas? De ese grupo que envió o va a enviar en las próximas horas a la Asamblea lo de las reformas tributarias y laborales, solamente al Congreso, a la Asamblea o a las cámaras de representantes o lo que sea, como se llame ahora, solo les tocará el tema laboral, nada más, porque el tema económico es potestad del Ejecutivo, o sea, en el tema de los subsidios. Yo creo, Stalin, que estoy percibiendo, como percibí en su momento con usted, que el IVA no iba a ser subido. Bueno, aquí lo dijimos. Aquí lo dijimos. Y lo analizamos en esta perspectiva. Y mire usted, Stalin, percibo que aunque el gobierno sigue debiéndonos en el tema de la comunicación estatal, oficial, nos sigue debiendo porque sigue habiendo fallas, se dice una parte pero no se dice todo. Cuando no se dice una parte y no se dice todo, el mensaje queda coartado, queda distorsionado y finalmente no llega a entenderse el mensaje. ¿Por qué no se lo entrega en su totalidad? Pero yo creo que ahora el gobierno, y escúcheme lo que le voy a decir, el gobierno está recuperando un elemento que no lo tenía, o por lo menos si lo tenía no funcionaba: el estratega. A mí me da la impresión que el gobierno con esta táctica de saber, como usted explicó, que algunas cosas que iba a mandar en principio, como el IVA, la Asamblea no se le iba a aprobar, ahí actuó ya
el estratega que dijo no hagamos el IVA porque el gobierno nos va a obstaculizar, nos va a negar, nos va a tener pendiente de esa situación, no enviemos nada del IVA, lo dejemos por un lado y solamente entretengamos a la asamblea con el tema laboral. Mire. Y el tema de la alza del precio de los combustibles, de la eliminación de los subsidios, ¿verdad? Ese es potestad del Ejecutivo. Ya. Y yo creo que ahí vuelve a fallar todavía la comunicación. ¿Por qué? Porque se esperaba reacciones de los señores transportistas. Entonces, si usted dice, yo voy a eliminar el precio de los combustibles, o mejor dicho, voy a liberalizar, que esa es la más concreta de las palabras, yo tenía que haber dicho, señores, yo sé que esto va a ocasionar problemas y los sectores de la transportación se van a resentir y de repente van a paralizar sus actividades. Y ahí yo le pongo los beneficios que regularmente el sector de la transportación durante muchísimos años, en el gobierno de Correa con una cantidad de subsidios y una serie de beneficios más, tiene. Por lo tanto, ellos son los primeros bien servidos. ¿Y cómo es que en este momento vienen a paralizarse? No, pues señores, si todos nos estamos metiendo la mano al bolsillo, métasela ustedes también, pues. A ver, ¿O qué? Que ustedes son los únicos beneficiados todo el tiempo de que las medidas se toman para perjuicio o para que el pueblo las pague, pero menos los señores transportistas. ¿Por qué? Porque siempre tienen a los gobiernos asustados que si no les dan un subsidio por un alza de algún precio, ellos van a paralizar el país. A ver, ya es hora de que se metan la mano al bolsillo también ustedes, señores transportistas. A todos nos toca pagar la crisis. Los transportistas le van a meter la mano al ciudadano, no, ellos no se meten la mano al bolsillo. Eso, pero le voy a decir algo, mi querido Alcides. En estrategia y táctica comunicacional gubernamental hay dos líneas. Cuando tú manejas una comunicación estratégica y táctica por crisis, tiene una característica. Y cuando manejas una estrategia comunicacional por ejercicio del gobierno, tiene otra línea. No era posible, mi querido Alcides, y yo creo que tu aspiración como periodista siempre es esa, que se informe bien y adecuadamente. En situaciones de crisis tú no puedes informar y decir lo que vas a hacer. Mira cómo es lo contrario. El gobierno presentó el paquetazo monstruoso con el IVA. Monstruoso. No lo presentó. No, el IVA no. Lo puso a consideración. No, eso fue un rumor. Déjame terminar la idea. Bueno, ya. Lo puso a consideración de la opinión pública. Y todo el mundo se centró a hablar del impacto que eso tendría. Casi que el gobierno se cayera. Y casi de que se terminaba la economía. Y casi como que todo el mundo iba a estar en las calles reclamando. Bueno, está bien. Vista la reacción de la gente, que era radical, evidentemente en la estrategia que tomaron fueron poner un nuevo elemento que distensione y que no cause ese impacto, no, que iba a causar el tema del IVA. Aunque el impacto en la reacción social de la eliminación de subsidios era mucho mayor, sin embargo, estuvo bien manejado porque hasta lo último nadie sabía que se iba a eliminar los subsidios. Y nadie creía cuando analizábamos que esa era la estrategia que metía el gobierno. Ahora, yo quiero decir una cosa. Un gobierno no puede negociar una decisión política, fíjate cómo es, a nivel de presión. Claro. Con los transportistas. Perdóname, con los transportistas. Antes del paro se estuvieron dialogando 15 días antes y se le presentó un pliego a los transportistas de beneficios y de estímulos. Ellos no creían. Y si usted lo sabe, ¿por qué no lo sabemos los demás? Bueno, porque, señores, usted es periodista. Usted es periodista. Por eso pregunto. Y hoy, cuando viene el transportista, pues. Pero ¿cómo le va? A ver, el gobierno hoy lo ha dicho. Lo dijo anoche. Señores, tuvimos 2 semanas, 3 semanas conversando con los transportistas y le propusimos esto y el otro. Ellos sabían. Pero creían los transportistas que el gobierno no iba a tener la capacidad y la decisión política y autoridad para hacerlo. Subestimaron a un gobierno. O sea, para eliminar los subsidios. Claro, subestimaron como subestimó la mayoría de los actores
laborales, empresariales y todo. Es que pensaron que pensaron, estaban en la época de Correa. Claro, pensaron que este gobierno no tenía, pues, por el nivel de popularidad, la decisión, no iba a tomar la decisión de hacer. Era un gobierno temorato. Por favor. No iba a subir, no iba a se equivocaron del extremo. El gobierno tomó la decisión. Hoy la decisión está tomada. Y todos los actores reclaman para sí, no su reivindicación. Pero como es una decisión que involucra a toda la gente, a todos los ciudadanos, esto es una responsabilidad también de todos. Ya nosotros los ciudadanos que utilizamos el servicio de transporte y que tenemos un vehículo, ya lo estamos pagando porque subió el combustible. Ahora, los transportistas es un negocio privado, pues, señor, que dan un servicio público. De los taxis más que nada, ¿no? Entonces, correcto, taxi, transporte de cargas y todo estas cosas. Transporte de pasajeros urbanos es otra cosa. Entonces, pero en el tema del diésel, ¿sabe cuántos millones nosotros le entregábamos a las mafias y al contrabando? ¿Ah? A la distorsión, al uso inadecuado de ese producto. ¿Ah? De 800 a 1.000 millones que se convertía en contrabando. ¿Y a quién se lo dábamos? A las mafias, a los traficantes, a todo el mundo. Oiga, el diésel ya no lo usaban las lanchas para ir a pescar, lo utilizaban para transportar droga. Increíble. Y había gasolineras, increíble, no, dieselineras sería de diésel, en alta mar, para abastecer a todo el transporte. Dieselineras. Ya, para abastecer a todo el transporte del tráfico y del narcotráfico marítimo. Increíble. Entonces, usted podía sostener eso, podía mantener. Yo creo que esas distorsiones había que corregirlas. Y yo creo que el gobierno tomó una decisión adecuada. Que las consecuencias que las va a saber administrar y las va a saber manejar es comprensión de todo, no solamente del gobierno. Y las consecuencias hay que manejarlas en su conjunto con una corresponsabilidad, porque es la única manera de poner orden también en nuestra economía. Y es la única manera de manejar los compromisos, los déficits, los compromisos de pago de deuda. De lo contrario, es patear la pelota para adelante y ahí sí dejar una mesa no servida o patuleca, como la recibió el presidente Lenín Moreno. Nuestros anunciantes. Nos vamos a una pausa, pero no sin antes compartirles un mensaje de la ATM. El retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Las fiestas de Independencia nos hacen soñar en grande con la inauguración del Festival de Artes al Aire Libre en La Rotonda, 4 de octubre, 7 p.m. Body Fest en el Cerro Santa Ana, 5 de octubre, de 10 a.m. a 6 p.m. Concierto por la Independencia en la Plaza de la Administración, 5 de octubre, 5 p.m. Desfile de antorchas en la Avenida 9 de octubre, 5 de octubre, 6 p.m. A madrugar con el saludo a la Aurora Gloriosa en el Monumento a la Fragua de Vulcano, 9 de octubre, 5 a.m. Desfile Guayaquil Independiente es mi destino, 9 de octubre, 10 a.m. A las 5 de la tarde, la sesión solemne con nuestra alcaldesa en el Palacio de Cristal. Y a las 7 de la noche, por primera vez, el Festival de Luces Láser detrás de la Rotonda, con una gran pantalla de luces LED sobre el río Guayas. Alcaldía de Guayaquil. EMAPAC te informa.
que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Las fiestas de Independencia nos hacen soñar en grande con la inauguración del Festival de Artes al Aire Libre en La Rotonda, 4 de octubre, 7 p.m. Body Fest en el Cerro Santa Ana, 5 de octubre, de 10 a.m. a 6 p.m. Concierto por la Independencia en la Plaza de la Administración, 5 de octubre, 5 p.m. Desfile de antorchas en la Avenida 9 de octubre, 5 de octubre, 6 p.m. A madrugar con el saludo a la aurora gloriosa en el Monumento a la Fragua de Vulcano, 9 de octubre, 5 a.m. Desfile Guayaquil Independiente es mi destino, 9 de octubre, 10 a.m. A las 5 de la tarde, la sesión solemne con nuestra alcaldesa en el Palacio de Cristal. Y a las 7 de la noche, por primera vez, el Festival de Luces Láser detrás de la Rotonda, con una gran pantalla de luces LED sobre el río Guayas. Alcaldía de Guayaquil. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana, gracias por acompañarnos en su programa Sin Amarres. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. También estamos siendo retransmitidos por YouTube en nuestro canal Sin Amarres. Ahora les damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el ingeniero Gino Cornejo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ecotec. Bienvenido. Muy bien. Gino, es un placer saludarlo. Para analizar las medidas que el gobierno ha puesto en vigencia, ya las anunció y ya hay algunas que están en vigencia. La primera que está en vigencia porque es potestativo del Ejecutivo el tema de la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Luego ahí quiero hacer un interrogante, ¿por qué no tocó el gas? Eso es otra cosa que lo vamos a analizar. Y luego las medidas que va a llevar en lo económico y en lo laboral a la Asamblea Nacional. Y la interrogante que aquí siempre nos hacemos, ¿por qué el gobierno prefirió tocar el subsidio que tenía un costo político muy alto, ¿no? Y dejar a un lado la elevación del IVA, que era aquel sobre la cual había la preocupación dentro de la sociedad, así que el impacto que esto iba a tener si se elevaba el IVA? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, mi querido Stalin. Buenos días, mi querido Alcides. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por la cordial invitación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Correcto. Y efectivamente compartiendo los temas de coyuntura. Bueno, hay que partir de una premisa sustancial. Nosotros estamos viviendo recordemos que toda acción conlleva una reacción, toda causa un efecto. Entonces, la circunstancia que vive el Ecuador en actuales momentos es producto de las administraciones que presidieron este gobierno, que nos dejaron lógicamente un legado nocivo en materia de gasto, ¿no? Y déficit fiscal.
y no se tomaron lógicamente las medidas previsibles en su momento. El gobierno en la actualidad ya ha tenido más de 2 años justamente para efectos de poder ir aterrizando e ir tomando las decisiones asertivas y decisiones lógicamente a veces complicadas y complejas, por así expresarlo. Si bien es cierto que la burocracia está abultada, hay que irla reduciendo. Hay sectores que manifiestan de manera gradual y otros sectores que manifiestan de manera más radical. Pero es importante recalcar que en el 2007 habían cerca de 3.000 millones de dólares en sueldos y salarios y se llegó a más de 10.000 millones de dólares en sueldos y salarios en gasto corriente. Entonces, ahí hay lógicamente un abultado incremento de la burocracia. El Estado tiene que ser fuerte pero limitado. 35% del presupuesto más o menos, ¿no? Indiscutiblemente hay una variación significativa. Ahora bien, contestando la pregunta de Alcides en referencia al IVA. El IVA es un impuesto regresivo, es un impuesto que genera una complicación en el mercado, por así expresarlo, es recesivo como tal. De tal manera que afecta a toda la ciudadanía y más que nada a los más pobres. ¿Por qué? Porque una persona que gana un sueldo básico unificado y tiene que comprar una refrigeradora tiene que pagar el mismo IVA que una persona que gane 5 o 10 sueldos básicos unificados. Entonces la afectación mayor está al pobre como tal. Pero el 75% del IVA de la canasta básica no está grabado con el IVA. Bueno, pero los productos, alimentos, 75%. Los productos en forma generalizada, de igual manera, tienen una grabación del IVA como tal, ¿no? Claro. Entonces, el IVA como tal es un impuesto regresivo. Por eso yo no estaba de acuerdo en que exista un incremento del IVA. Además que tenemos una dolarización, tenemos un régimen dolarizado como tal. Y hay algo importante también que manifestar. El Ecuador no ha tenido inversiones que sean significativas para efectos de generar mayor empleo en la ciudadanía. Inversión extranjera. Eso. Correcto, y directa. Entonces no hay crecimiento en el Ecuador. Y como no hay crecimiento, no hay generación de empleo. Entonces hay una circunstancia también compleja, por así expresarla, que la estamos heredando, ¿no? Entonces, claro está, los políticos y los gobernantes de turno tienen que tomar decisiones duras, que benefician a un grupo y pueden perjudicar al otro. O sea, generalmente siempre va a haber ganadores y perdedores, pero ahí está el arte de la política pública como tal. Y ya en materia de IVA, ya se hizo pues un incremento de 2 puntos en la época de Rafael Correa, cuando hubo el terremoto. Exacto. ¿Y dónde fueron a parar esos recursos? Y más allá también la circunstancia de los recursos, donde fueron destinados, el resultado no fue el aumento de la recaudación. Hay una curva de Laffer que manifiesta que a mayor impuesto, menor recaudación. Ya está comprobado científicamente. Y se comprobó ahora. Exacto. En ese tema. Y no se recaudó menos de lo previsto. Y en circunstancias de que era un impuesto solidario y socialmente necesario en ese momento. Que la gente podía decir, yo compro para aportar, pero no fue así, por lo contrario bajó. Correcto, entonces ya quedó... Aparte de que el dinero que se recaudó también no fueron para los fines que... Totalmente, fue para la corrupción. Así también, es, hay que totalmente, cuenta, ¿no? Exacto, no hubo una eficiente canalización de los recursos y no hubo un eficiente gasto, por así expresar. Por eso que hay una percepción de la ciudadanía que no se gasta correctamente los recursos, y eso lógicamente lo venimos heredando de los gobiernos anteriores. Entonces, para que la ciudadanía pueda tener esa percepción de que se gasten eficientemente los recursos, es una aceptación tácita a veces cuando hay impuestos que hay que pagarlos. Entonces la ciudadanía, ¿qué dice? Bueno, yo pago los impuestos porque los recibo en prestaciones médicas, asistenciales, de salud, etcétera. Exacto. Entonces ahí la ciudadanía está de acuerdo. Correcto. Lógico. Hemos analizado el tema del impacto del IVA si se hubiera tomado por esa ley. Porque era un dilema para el gobierno, o entre subir el IVA o eliminar los combustibles. Correcto. El dilema se definió y está por la eliminación de los combustibles. El sector agrícola, el sector comercial y el sector de la construcción, ponga atención, todos estos sectores trabajan con derivados fósiles. Okay. Y aportan un 40% para el empleo pleno. ¿Cómo afecta esto? El tema de la gasolina, el tema de la eliminación de los subsidios. ¿Qué va a pasar ahí en esa dinámica de estos sectores? Sí, bueno, indiscutiblemente
el gobierno venían cubriendo un subsidio, tanto diésel, gasolina, etcétera, gas, etcétera, pero no se afectó lógicamente el gas, lógico. Va a haber, la economía en cierta manera es absorbida por el gobierno cuando hay un subsidio de por medio. Cuando el gobierno ya no subsidia esa liberalización de estos fondos como tal, va a tener que ser absorbido por la economía, por así expresarlo. ¿Qué quiere decir? Cuando la oferta y la demanda es libre, los empresarios, las empresas tienen que ser más eficientes para reducir costos. ¿Por qué? Porque son costos fijos y variables que están dentro de la producción, el transporte. Entonces, para efectos que no se vea incrementado el producto final, los empresarios tienen que lógicamente ser más eficientes y eficaces. Más productividad, por ejemplo. Exacto, lógico. ¿Verdad? Entonces, correcto. ¿Qué pasó? No son a veces muy creativos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque todos se lo traspasan al consumidor final. Exacto, ese es el problema. Entonces, no son creativos. Entonces, o sea, ellos se los afecta por decreto, pero de hecho se compensan elevando el precio final a... Mire algo que yo a veces lo manifiesto. En la época de Rafael Correa, que utilizó una economía cerrada, impuso aranceles, sustitución de importaciones selectivas, etcétera. Hubieron sectores también empresariales que se beneficiaron con eso, pero no invirtieron en investigación y desarrollo. Entonces, cuando se libera, se quitan aranceles, etcétera, lógicamente, y viene competencia. Hay economistas que hablan que la competencia hace que evolucione los productos, hace que sean más competitivos. ¿Por qué? Porque si usted tiene un producto más competitivo, yo trato de mejorarlo y la economía comienza a regularse. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, para que la economía sea absorbida, para que el sector productivo absorba esos costos, tienen que mejorar pues productivamente. Y si no han invertido en investigación y desarrollo, tienen que hacerlo, porque si no desaparecen. Estamos en un contexto de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías, innovaciones, la ciencia, y si no se mejora competitivamente, la empresa va a desaparecer. Correcto. Ya las empresas tradicionales desaparecen si no invierten en investigación y desarrollo. Entonces eso es una realidad. Entonces las empresas, por ejemplo, el sector empresarial, ahora, claro, ya van a tener un beneficio, por ejemplo, que una demanda constante que ellos han pedido, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, por ejemplo, van a tener ahora los recursos, el capital para poder ser reinvertido. Ya un capital libre, ¿no? Exacto, pero ese capital tiene que ser revertido, tiene que ser lógicamente invertido también en la generación de empleo. Eso es lo básico. Exacto. ¿Para qué? Para que se vea el efecto del estímulo, por así expresarlo, al sector empresarial. Pero si la empresa, digamos, no coge esos recursos, no son reinvertidos o genera un incremento de línea de producción, etcétera, y no estimula el empleo como tal, va a generarse las mismas condiciones que se están viendo en la actualidad, ¿no? En este momento que estamos en una etapa de decrecimiento, los entendidos en las especialidades de economistas como ustedes hablan de que había que tomar medidas contracíclicas y que era necesario en la eliminación del subsidio que no sea de un tajo, sino que sea progresivo, ¿cierto? Pero esta progresividad en situaciones de crisis hemos visto en otros países y aquí mismo en nuestro país que no resultan, porque lo que hace es que el enfermo siga agónico y no se adecúan nuevas circunstancias para una estabilidad. Sí, lamentablemente ese es el legado que tenemos. Las políticas contracíclicas, ¿qué nos dicen? Que cuando tú tienes altos ingresos tienes que tener ahorro, y el ahorro es un consumo diferido, y eso no ha habido, lamentablemente. Ni estatal, ni personal, ni familiar. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando ha habido recursos se ha gastado todo, me explico, y cuando hay épocas recesivas, épocas de complicación, no hay los fondos para inyectar en la economía y fomentar el consumo. Correcto, pero eso tiene límites, tiene también bemoles, y dependiendo de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, hay que tener capacidad de ahorro para épocas contracíclicas, para épocas recesivas. Entonces, lamentablemente, el Ecuador es un país enfermo, donde tiene déficits fiscales,
que han sido heredados, pero esos déficits fiscales tienen que ser inyectados a la vena, de tal manera que puedan curar la economía. Estos recursos que vamos a obtener de los subsidios eliminados va para el tema del déficit presupuestario, Gino. Bueno, es que no va para inversión ni para gasto de capital, va para pagar, para cubrir un hueco presupuestario. Bueno, mire que Alcides manifestaba, Stalin me manifestaba, Stalin Alcides, por supuesto, ¿qué es lo más oportuno? ¿El gradualismo o digamos de manera radical, inmediata, la afectación, o sea, la medida como mira tal? Lo que pasó en Argentina. Argentina tiene las mismas condiciones que Ecuador, de tal manera que tuvo un alto gasto, alta burocracia, y un modelo económico multiplicado por 10 en Argentina, por supuesto, en sus proporciones, ¿no? Sí. Pero está viviendo las consecuencias de las medidas que ha venido tomando el presidente, y es muy lamentable que de pronto venga un enfoque de nuevo con la política pública anterior. Me explico, que mayor gasto, endeudamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, a veces en la vida hay que tomar decisiones fuertes, exacto, y a veces en la vida hay que tomar decisiones graduales, pero el gobierno en la actualidad tiene 2 años, más de 2 años, es quedando más 1 año y medio. Entonces, el gobierno en la actualidad se ha endeudado también continuamente. Pero medidas fuertes sin dañar o sin atacar al sector menos favorecido. Es que eso, hay que ayudarlos a ellos. Es que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque hay que gobernar con la ciudadanía, de tal manera empoderarlos y que no tenga esa afectación. ¿Por qué? Porque ellos son los más afectados. Entonces, por eso que yo manifestaba que no hay que incrementarse el IVA. Ahora, el tema de los subsidios, el tema de los combustibles es una situación compleja, difícil, dura. Tiene que el gobierno analizarla, ya la tomó, tiene que ser responsables con sus decisiones. Tampoco hay sectores, los transportistas no pueden cautizar al país. El gobierno tiene que sentarse también a dialogar, a ser inclusivo, a analizar, tomar medidas también en cierta manera compensatorias, pero tiene que tomar decisiones. O sea, esa es la responsabilidad del gobernante. Tiene a tomar decisiones en la línea que tú vas, Gino. Estamos en una etapa, en un indicador de inflación negativa. Tal vez el impacto de la eliminación de los combustibles no venga por elevación de precios, porque la inflación negativa evidentemente te retiene. Yo escuchaba, sin ser economista, a un señor de una camioneta, decía, bueno, las medidas eran necesarias, y le preguntaba, ¿y usted va a subir? Mire, no, yo cobro $2.50, $3 para transportarlo, y ahora va a subir. No voy a subir porque la gente no paga, la gente no tiene para pagar, voy a mantenerme. Es decir, voy a dejar de ganar menos. Si me ganaba $20 diarios, ahora me voy a ganar 15, ¿no? Pero no puedo traspasárselo al consumidor porque él no ha sido estimulado, ha sido afectado por esta medida. Entonces, tal vez no venga el impacto por la elevación de precios. Y ahí juega un papel importante, como tú dices, el gobierno, en un control de precio determinado, ¿no es cierto? Y que ha puesto a trabajar a toda su fuerza pública, a sus gobernadores, en el control del tema. Pero, sin embargo, yo creo que lo que va a ocurrir es, de alguna manera, un impacto a que haya gente más desocupada y que también esté en el subdesempleo. Mire, en la actualidad, la juventud de 15 a 24 años está con el 38% de desempleo. De 25 a 34 años hay una tasa de desempleo del 18%. O sea, tenemos un 56% de desempleo juvenil en la actualidad. Eso es algo preocupante, exacto. ¿Y esas estadísticas? 4 de cada 10 personas económicamente activas están sin trabajo. Totalmente. Viendo de las rentas del papá o la mamá. Entonces, y mire que el 60% de la población económicamente activa está en informalidad. Entonces, son circunstancias difíciles, complejas para un pueblo, que tienen que, de cierta manera, hay una corresponsabilidad, tanto el sector empresarial como el gobierno. El gobierno tiene que ser un actor y facilitador de las condiciones económicas para que el Ecuador pueda crecer y desarrollarse, fomentar la inversión extranjera directa. No tenemos crecimiento. Si no tenemos crecimiento, la Comisión Económica para América Latina habla de la política de las políticas, que es el empleo. Si no hay empleo, no hay desarrollo. El empleo dignifica al ser humano. Entonces, si el deterioro del mercado laboral
es recurrente, va a haber una afectación, lógicamente, para la calidad de vida del ciudadano. Entonces, las medidas tienen que también, en cierta manera, conciliar con la esperanza de las demandas sociales y populares, porque si no, vienen complejidades para el gobierno y para la ciudadanía. No queremos tampoco que se estimule o que sectores manifiesten fuera del gobierno, hay que sacar al presidente. No, los gobiernos tienen que tener racionalidad en su toma de decisiones, escuchar a los sectores populares, a las demandas sociales y a los sectores de interés. Entonces, y tienen que tomar decisiones donde puedan beneficiar a las mayorías. Correcto. De tal manera que los estados tengan políticas públicas de Estado, o sea, a largo plazo. Veamos cómo está pasando, cómo la circunstancia que vive Perú, sin prejuicio que tienen problemas políticos. La economía es bollante. Desde hace muchísimo tiempo. Crece en 4 o 5%. Y hay fundamentalmente hay buenas instituciones fortalecidas. Claro, ¿por qué? Claro. Porque tienen políticas públicas de largo plazo. Me explico, se enfocan donde quieren llegar. Claro. Y las políticas públicas no se diga Chile de gobierno que son de corto plazo. Entonces puede venir un político con una ideología de pronto socialista o una ideología liberal, pero hay políticas públicas de Estado a largo plazo que manifiestan la solidez, el crecimiento, el desarrollo y las instituciones que son gravitantes para un crecimiento de una nación. Cuando las instituciones están desvalorizadas, las instituciones han perdido la credibilidad y se han deslegitimado por las decisiones o materias de corrupción, etcétera. Entonces ahí cuando la ciudadanía comienza a perder la credibilidad total, pues, y comienza a pensar, bueno, pagamos impuestos y no se ven revertidos en obras sociales, correcto, etcétera, o si no, o lo contrario. Entonces por eso es fundamental ver desde esa óptica el tema, ¿no? Gino, para terminar, veamos las compensaciones formales desde el gobierno. Aquí siempre decimos, el taxismo es un servicio privado que da un servicio a los ciudadanos. ¿Y por qué en el caso de Quito, en el caso del gobierno general, tiene estímulos para este sector que no van directamente a beneficiar a lo que usted dice, a esa mayoría que utiliza ese servicio, sino que privilegia a un grupo o a un gremio que tiene un negocio privado, que cobra una tarifa como le da la gana, que presta el servicio como le da la gana? Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros subsidiar, además de que nos elevan la tarifa, seguir subsidiando, ¿no?, a nivel de Estado a estos sectores? Y así muchos sectores. Pero como pasó al igual que la gasolina super, que cuando se puso el precio, se liberalizó el precio, la gente migró a la eco. ¿Acá qué va a pasar? La gente ya no va a utilizar gasolina. Ponga atención, va a utilizar gas para el automotor. Esto ya pasó aquí en el país. ¿Se acuerdan cuando todos los carros funcionaban con gas? Correcto. ¿Se acuerdan? Y no es que porque subió la gasolina, sino por la viveza criolla, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy hay gasolinera. Hoy existe. Y está aprobado el uso del gas en automotores. El gas no subió. Uh-huh. Y en el campo, para secado de grano y la agricultura, utilizan el gas doméstico para el secado de grano. Grandes plataformas de cilindros de 10 kilos, de 15 kilos, ¿no?, para secar el grano. Entonces no me vengan a decir que el impacto porque subió la gasolina o subió, ellos van a utilizar, van a emigrar, ya muchos están, pero van a emigrar y van a potencializar ese uso de gas. Entonces, hay esas compensaciones en la informalidad y la formalidad, que son las compensaciones que va a dar el gobierno. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: si esta elevación de combustible no va a ir el impacto por la elevación de precios, por el tema de recesivo que tenemos y por la inflación regresiva que tenemos, entonces, ¿por dónde va a ir el ajuste? ¿Dónde se va a ver mayormente impactado? Son los gremios que reclaman para sí, con el oportunismo que de siempre, para que el Estado le dé más estímulo. Liberación de impuestos de los carros, llantas, que ya las tienen. Desde el gobierno del expresidente Rafael Correa tenían un sinnúmero de estímulos. ¿Y qué ha mejorado? ¿Mejoraron el transporte? ¿Mejoraron el servicio? ¿Bajaron las tarifas? No.
Solo aquí en Guayaquil se dio una modalidad muy interesante que hay que rescatarla. Guayaquil tiene experiencia de una negociación de lo que es una prestación de servicio y de lo que es un ajuste de tarifa. Aquí se subieron 5 centavos, pero primero se condicionó a que el transportista y el servicio mejore, sea inclusivo, tenga una atención adecuada. Y ahí se subió la tarifa. Y se hizo, creo que hasta una consulta, o no se hizo, pero estaba planteado así. Pero aquí hay esta experiencia de negociar. Como está negociando el gobierno, rompe esta experiencia, rompe esta estructura, ¿no? Que ahora va a tener que volverse a sentar, ¿no? Sobre pretexto de que se estimula a nivel del gobierno por la subida de los combustibles a los taxistas y a los transportistas, van a tener que volverse a sentar porque le van a decir, oiga, tienen que ajustarme la tarifa. Entonces, realmente el gobierno en esto debe ser muy creativo. O le da los estímulos desde el gobierno central, o se los traspasa las competencias a los gobiernos municipales, locales, para que ellos lo resuelvan. Y eso es tirar de la papa a quien no tiene que quemarse con ella. Eso es lo que va a pasar. Claro, indiscutiblemente toda acción lleva una reacción, como habíamos manifestado. Existen dentro de la economía desequilibrios que tienen que irse equilibrando, porque la misma oferta y la demanda lo va a generar como tal, ¿no? Entonces, claro está, lo que usted acaba de manifestar con respecto al gas va a suceder, ¿no? Entonces la gente va a ver una migración, va a migrar y después, cuando exista ya los desequilibrios más alterados, por así expresarlo, va a haber lógicamente controles pertinentes y regulaciones, ¿no? Pues el Estado es un facilitador y es un regulador cuando existen desequilibrios en el mercado, por así expresarlo. Entonces, es importante esclarecer que cuando hay fallas de mercado, ahí tienen que intervenir el Estado. Y cuando hay fallas del Estado, efectivamente hay que cambiar las políticas públicas. Yo le voy a decir, yo no sé por qué no se topó el gas. Es el subsidio más injusto que hay. Solo el 21% de la población concebida como beneficiario de ese subsidio lo recibe. El 69% corresponde a servicios, productos, otros sectores, metal mecánico, lo utiliza todo el mundo. Yo no sé por qué no se tocó el gas. ¿Por qué no se focalizó en ese 21% que tiene que focalizarse? Claro, ¿no? La focalización es importante para efectos de no afectar a los sectores vulnerables y más que nada los impuestos tienen que tener siempre una progresividad relativa para no afectar la regresividad a la mayoría, de tal manera que tiene que haber un equilibrio siempre en la política pública. Si es que los gobernantes de turno no toman políticas que beneficien a las mayorías, van a haber afectaciones sociales. Y si los gobernantes de turno no estimulan la inversión extranjera directa, no va a haber empleo en la ciudadanía. Y tenemos condiciones complejas en la actualidad. No tenemos crecimiento. La inversión extranjera directa, comparativamente con Perú, Chile, Colombia, se ha estancado hace mucho tiempo. En los últimos 5 años han tenido más de 50.000 millones de dólares. Comparativamente con Ecuador, ni siquiera llegamos a los 5.000. Por favor, entonces, efectivamente nosotros tenemos visiones muy localistas, muy cortoplacistas, y no vemos al mundo como un socio estratégico. De tal manera que tenemos que tomar políticas públicas de aperturismo en función de traer los capitales, la inversión extranjera directa, traer también la banca internacional, de tal manera que eso dinamice la economía y comience a equilibrarse los desequilibrios sociales, por así expresarlo, ¿no? Y lo que tiene que el Estado preocuparse son en las circunstancias sociales, educación, salud, vivienda, donde eso es lo preocupante, lo fundamental para efectos de que la ciudadanía pueda tener una calidad de vida sostenible y sustentable. Correcto. Gino Cornejo, queremos agradecerle sus análisis, sus reflexiones respecto a las medidas que ha tomado el gobierno nacional, los ajustes y la eliminación del subsidio, sus impactos que ha tenido en la economía y que tendrá. Estamos en desarrollo para ver estos impactos, pero los hemos analizado. A consideración de ustedes están todas estas ideas, estos pensamientos y estos análisis. Continuamos con nuestra programación con Fernando Aguayo en vivo. Gracias por haber estado con nosotros. Sin amarres.
Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para